¿Qué onda? No manches, ¿qué onda? Ay, no me pude bañar, ¿eh? Sí, yo ni me pude lavar los dientes tampoco. ¿Qué ¿Será será? del tinaco o qué será? No sé, igual no sé. Igual es como en la colonia. Ah, chécate, los vecinos. Ah, pues a Están ver. también como que perdidos. Ahí vienen. Hay que abrirles a ver qué onda. Hola vecinos, ¿Qué onda? ¿tienen agua? No pude jalarle el inodoro. No, nosotros tampoco ni nos hemos podido bañar, ni lavarnos los dientes, ni nada. ¿Tampoco tienen agua? Nel. No, ¿ustedes saben qué onda? No, Pues ¿Sí yo ve vi el en las tinaco? noticias que los ríos están más secos que el limón de taquería. No sé si eso tenga que ver, algo de una cuenca, pero como ustedes son científicos, pues pensé en venir a preguntarles. No, pues así que digas que sepamos, Oye, pero pues Sí. a Google, ¿no? Vamos a preguntarle a Google a ver qué onda. buena Pásenle, idea, déjate pásenle. un cafecito y a ver qué. ¿Qué onda? ¿Ya encontraron algo? no, en Twitter no dice nada. A ver, yo aquí ya encontré un video que puede que igual diga algo. Cuencas hidrográficas, planeteando, ¿qué onda? ¿Lo vemos? Claro, Sí, a ver, venga. A ver. ¿Qué onda mis planetarios? Antes de que les contemos todo lo que tienen que saber sobre las cuencas hidrográficas, recuerden suscribirse a nuestro canal, picarle a la campanita y darle like a este video. Y ahora sí, a lo que nos cruje. Empecemos con un poco de historia, porque el concepto de cuenca hidrográfica y la manera en que actualmente entendemos el ciclo hidrológico han cambiado con el tiempo. En la antigua Grecia, los filósofos describieron el ciclo hidrológico de muchas maneras. Por ejemplo, Platón decía que los manantiales y los ríos provenían de agua de mar purificada que era transportada por el subsuelo, mientras que Aristóteles añadió que el agua de mar se evaporaba en cavernas y se condensaba en los manantiales. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que pensadores como John Ray desarrollaron nuevas formas de explicar el ciclo hidrológico, de manera que también surgió el concepto de cuenca hidrográfica. Este concepto fue moldeándose desde diferentes ramas del conocimiento, como la economía, antropología, geografía humana, ya que existía la necesidad de describir, clasificar e identificar porciones del territorio en donde ocurre el ciclo hidrológico y su relación con las actividades humanas. Fue hasta 1752 que el geógrafo francés Philippe Bouchet publicó el Essai de géographie physique. ¡Ulala, señor francés! En donde define y propone dividir el territorio en cuencas hidrográficas. Pero esto no sería aplicado hasta después de la Revolución Francesa, en donde surgió la necesidad de definir regiones administrativas en función de los ríos. En los tiempos de la Revolución Industrial, se explotó mucho más el uso del agua para la generación y transmisión de energía. La energía del agua se usaba desde hace más de 2000 años a través de molinos para moler granos de comida, pero fue hasta esta época que se desarrollaron obras hidráulicas de mayor complejidad. Para 1919, en Francia, la ley ya reconocía a las cuencas fluviales como unidades de planificación. Tiempo después, en Estados Unidos, después de haberse inundado el río Mississippi, se creó la Tennessee Valley Authority, encargada de dirigir un plan integral de la cuenca, que incluía obras para disminuir el riesgo de inundación. Y no solo eso, también incluía a los gobiernos locales afectados, lo que lo hizo tener un enfoque medio participativo de planeación. Esto fue tan efectivo que, después de 1933, este modelo se intentó replicar en diferentes partes del mundo, Brasil, China y luego, en 1946, en la cuenca del río Papaloapan en México. Fue así como el concepto de cuenca hidrográfica llegó a nuestro país y como consecuencia, en 1966 se crearon diversas comisiones como la Comisión Hidrológica del Valle de México, luego la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y desde 1989 Conagua. Este tipo de instituciones principalmente se encargan de gestionar dos cosas: la escasez y la calidad del agua, ya que además de ser un recurso compartido, también es limitado. ¿Y qué es lo que tantas instituciones, académicos y personas han aprendido a lo largo de los años sobre cómo funcionan las cuencas? Pues que aunque el ciclo del agua parezca un sencillo proceso de 3 pasos dividido en evaporación, condensación y precipitación, en realidad el viaje que tiene que hacer una gota de agua desde que se evapora en el océano hasta que llega a nuestras botellas de aluminio y reusables, por supuesto, es una gran aventura solo comparable con la que vivió Frodo desde que salió de la comarca y tuvo que caminar tantos kilómetros por la Tierra Media.
Pero, ¿cómo inicia el viaje de Frodo, la gota de agua? Empecemos cuando es una pequeña gota en una nube y llega a la parte más alta de una cuenca, es decir, el parteaguas, que como su nombre lo dice, es la parte que reparte las aguas entre las cuencas. Una vez ahí, la fuerza de gravedad hace de las suyas y Frodo cae en forma líquida o como hielo, creando glaciares. El agua que cae en las partes más altas de la cuenca es interceptada por los árboles y la vegetación. Se infiltra en el suelo hasta que éste se satura y se van formando los primeros arroyos. O bien, también pueden generarse los primeros escurrimientos por el deshielo de glaciares. En la parte media de la cuenca, donde la pendiente es menos pronunciada, se unen estos arroyos y forman ríos que contienen más nutrientes y sedimentos que han arrastrado durante su recorrido. Una vez que llega a las partes bajas de la cuenca, el agua se encuentra en forma de ríos que pueden llegar a planicies y hondonadas que dan lugar a lagos, como en las cuencas llamadas endorreicas, o ríos aún más grandes que desembocan en el mar, lo que ocurre en las cuencas exorreicas. Como pueden ver mis planetarios, durante este viaje en pendiente, el agua va repartiéndose entre los ecosistemas y los suelos, generando arroyos, ríos y lagos, permitiendo que tanto nosotros como otras especies la aprovechemos directa o indirectamente. Cada una de las zonas de la cuenca cumple diferentes funciones, que podríamos resumir en descarga en las partes bajas, transporte, infiltración en la zona media e infiltración y recarga de acuíferos, dependiendo de la roca, en las partes altas. Como podrás imaginarte, las zonas medias y bajas de las cuencas son las mejores para desarrollar actividades humanas como la agricultura, ganadería y el asentamiento de ciudades y poblaciones, y por ello es que son las que suelen tener más problemas de contaminación. Estas funciones que proveen beneficios a la sociedad las podemos llamar como servicios ambientales o servicios ecosistémicos, que a su vez clasificamos como soporte, regulación, provisión y culturales. Los servicios de soporte son la tortilla de los tacos. Sin estos no hay tacos y no existen los demás. Algunos ejemplos son el mantenimiento de la biodiversidad y los ciclos de nutrientes. Los servicios de regulación son como el relleno de los tacos, los ingredientes que hacen que un taco funcione como debería, es decir, los que mantienen el equilibrio de los procesos ecológicos como el control de plagas y el control de la calidad del aire o el agua. Los servicios de provisión, en cambio, son aquellos que puedes ver o incluso tocar con tus propias manos, o sea, son productos tangibles como tus frutas favoritas y la madera. Finalmente tenemos los servicios culturales. Estos son intangibles y nos brindan cosas más espirituales que nos conectan con la naturaleza, como la belleza escénica, la identidad cultural o los que nos brindan espacios para recreación y turismo. ¿Quién no prefiere un parque o un bello lago a una calle con asfalto y edificios? Como puedes ir viendo, dependemos de la salud de los ecosistemas y la cuenca para poder obtener estos servicios. Por suerte, el territorio puede ser delimitado y estudiado en función del agua, es decir, por las famosas cuencas hidrográficas. Esto no solo nos ayuda a entender el ciclo hidrológico, sino que también nos permite entender que nuestras actividades pueden afectar los procesos de la cuenca, generando contaminación o un desequilibrio que a su vez nos afecta a nosotros y a las demás especies con quienes compartimos este recurso vital. Perder la calidad o cantidad de agua, como ya vimos, implica mucho más de lo que pensamos, porque pueden acumularse todos los impactos y provocar que se pierdan especies, procesos y finalmente servicios ecosistémicos, lo que nos afecta a todos. Las cuencas nos brindan muchos beneficios y por ello es necesario que miremos mucho más allá del grifo. Y no el que usa drogas, sino el grifo del agua. Pensemos en el largo viaje del líquido vital. Y para los de prepa, no morros, no me refiero a las aguas locas, me refiero al agua que recorre hasta nuestras casas y en la calidad con la que la devolvemos. Es importante su gestión y uso conscientes. Una gestión integral intenta comprender todos estos procesos para planear y llevar a cabo las actividades necesarias sin alterar demasiado el funcionamiento natural de la cuenca y sin generar desigualdad social. Pensarnos con el agua es importante para todos, ya que compartimos espacio, agua y recursos con las personas y las demás especies de la cuenca. Todos tenemos vecinos del agua. ¿Y tú, a qué cuenca perteneces? ¿Quiénes son los vecinos que verás en pijama si un día no tienen agua en sus casas? Yo soy Raiza Pila, reportando desde la colonia. Y yo, Bernie Bastien, tu capitán planeta, y esto fue Planeteando. ¿Qué onda, mis planetarios? Este es un video muy especial porque fue escrito por nuestra colaboradora Rebeca Lomelí. Gracias, Rebeca, por este gran guión. Y recuerden suscribirse, darnos like, ya saben, todo el deal, y compartir este video. Nos vemos en la que sigue.